En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida, te ofrecemos esta charla, este momento de reflexión, y también todo lo que vamos a compartir con tus hijos a través de estas redes sociales, para que el Señor nos inspire y el Espíritu Santo nos vaya diciendo qué es lo que debemos asumir como la voluntad de Dios acerca del tema de la castidad y la familia. Gracias, Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, querida Marisa, todos los que están escuchando en vivo a través de las redes sociales o de Zoom, les doy la bienvenida para este momento de reflexión que tiene como tema castidad y familia. El mes de octubre es el mes de la familia aquí en Chile y es el mes del Santo Rosario. En general sabemos que la familia unida es la que permanece unida, y entonces la familia que ora es la que permanece unida con el Santo Rosario y también la que permanece unida al amor de Dios. Creo que para poder iniciar esta reflexión sería bueno tratar de definir qué significa castidad, por un lado, y qué significa familia, por otro. Y después vamos viendo algunas aplicaciones más prácticas, ¿no? Castidad, como nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica, es una manera de integrar en nuestra persona, en nuestra personalidad humana, todos aquellos impulsos, instintos, afectos que tienen relación con nuestra sexualidad, de tal modo que confluyan hacia la finalidad de la persona humana. Es decir, se utiliza mucho en el catecismo la palabra integrar, porque cuando no se produce esa integración hay una división interna, ¿no es cierto? Entonces, por eso hoy en día, y desde el pecado original, se considera que el cuerpo humano no está tan integrado, no está tan unido con el espíritu del hombre. Somos alma y cuerpo, pero aquí se produjo una división en nuestra propia interioridad desde el momento en que hemos pecado, ¿no es cierto? Desde el pecado original hasta hoy. Todos nuestros pecados personales van contribuyendo a esa división interna que nos hace clamar con el apóstol San Pablo: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Entonces, si hubiese esa integración que nos dice el catecismo de todos nuestros afectos, instintos, impulsos, pulsiones, con la finalidad del ser humano, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, entonces no tendríamos ese problema. Y el cuerpo, lejos de verlo como un peligro para nuestra vida espiritual, sería realmente un sacramento, como dice el Papa San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo tan bella. Sería un don y un misterio. Y eso debe ser. Así eran Adán y Eva en el comienzo, nos explica San Juan Pablo II. Ellos, cuando estaban en el paraíso, vivían en una armonía absoluta, consigo mismos, con el entorno, entre ellos, marido y mujer, y con Dios en primer lugar. Entonces, no tenían ellos esa vergüenza de mostrar con transparencia su cuerpo. Estaban desnudos, pero eran como los niños. Los niños pequeños no sienten vergüenza ni un falso pudor por mostrarse desnudos, ¿no es cierto? Porque todavía no se nota en ellos la consecuencia del pecado original. Pero sucedió que con el pecado, Adán y Eva sí sintieron vergüenza de su propio cuerpo y se taparon con hojas de higuera. Y hasta el día de hoy, entonces, todos utilizamos vestidos para cubrir nuestro cuerpo. Pero al principio no era así. Al principio el cuerpo humano era una expresión maravillosa de lo que es el hombre, varón, con toda la belleza que está en su cuerpo, en su alma, y el cuerpo de la mujer, con toda su belleza propia, y la belleza de su espíritu femenino también. Entonces, ellos podían disfrutar el uno del otro, viéndose, compartiendo juntos, en armonía, en la gracia de Dios, pero no tenían este pecado de la lujuria,
que es esa desintegración, entonces, es esa mala utilización de los instintos, de los impulsos sexuales, afectivos, emocionales, eróticos, etcétera, que todos tenemos, pero que se utilizan cuando hay lujuria en forma desordenada, es decir, para cubrir una necesidad que es egoísta y es únicamente individual. Es decir, es algo que nos encierra en nuestro yo egoísta, el pecado de la lujuria. Por tanto, la castidad es un don, es una virtud preciosa que nos permite vivir unidos a Dios, en primer lugar, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 que felices los puros, porque ellos verán a Dios. La virtud de la castidad, entonces, es esencial para tener una buena relación con Dios, para vivir en la gracia de Dios. Es decir, el amor del Señor que inflama nuestro corazón desde el bautismo, y si lo cultivamos, ¿no es cierto?, con una buena vida espiritual, con el seguimiento de Jesús en la práctica de las obras cristianas, entonces normalmente el corazón estaría inflamado con esta llama, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo. Pero cuando existe este pecado que es la lujuria, la falta de pureza, la falta de castidad, es como colocarle barro, excremento a esta llamita y se apaga, por supuesto, la llama del amor. No puede haber santidad sin pureza de vida. Y eso es esencial, entonces, hoy en día recuperarlo, porque lamentablemente se confunde la lujuria hoy en día con el amor. Muchas veces cuando alguien le dice a una pareja o a alguien que le gusta, mira, es que yo te amo, yo te quiero, lo que está sintiendo es más bien lujuria. Quiere aprovecharse de la otra persona para satisfacer un instinto egoísta. Pero eso no es verdadero amor. Porque como dice San Juan Pablo II, el verdadero amor, el amor cristiano, el amor humano, natural también, como Dios nos hizo, es un don y es también un misterio. Es un misterio porque a través del cuerpo humano, la palabra misterio significa sacramento, entonces a través del cuerpo humano nos podemos contactar con la belleza de Dios. Es decir, en el matrimonio la mujer ve en el hombre un reflejo de Dios y el hombre ve en su mujer un reflejo de Dios también. Es un sacramento, el cuerpo y el alma de la pareja, del consorte. Y así fue desde el inicio, ¿no? Entonces, primeramente hay que ver que este don de la castidad es esencial, es absolutamente necesario para que pueda vivirse bien un ambiente de familia. La familia unida, entonces, debe orar, debe hacer mucha penitencia también para poder liberarse del pecado de la lujuria y mantener la castidad. La castidad es un mandato, en el fondo, para todos los cristianos, para todos los hombres, ¿no? Porque está contenido en los mandamientos de la ley de Dios. Específicamente, el sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Es decir, no cometer acciones impuras. Y el noveno mandamiento dice, no desearás la mujer o el hombre de tu prójimo. Entonces, en estos dos mandamientos se resume esta ley de vivir en castidad. Pero yo creo que la castidad está relacionada con todos los mandamientos. Es decir, si nosotros verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, entonces necesitamos tener un corazón puro. Porque si caemos en el vicio, ¿no es cierto?, de la lujuria, estamos expulsando al Espíritu Santo de nuestro corazón, estamos enraizados en el mal y estamos abriéndole la puerta al demonio. Claramente, uno de estos demonios que actúa mucho hoy en día en esta realidad nuestra, ¿no es cierto?, que comanda muchos otros demonios inferiores a él, pero que van tratando de quitarle la pureza a las personas, especialmente a los cristianos, es el demonio Asmodeo. Ese demonio aparece en el libro de Tobías y es el que lucha con el ángel Rafael, ¿no es cierto? Porque Rafael es el que ayuda a Tobías para encontrarse con su mujer, con Sara, pero esta pobre mujer estaba atormentada por el demonio Asmodeo y no le permitía casarse y tener una relación
buena y fructífera con sus maridos. Ya se había casado varias veces y el demonio mataba y atormentaba a sus consortes en la noche del matrimonio. Pero el elegido era Tobías. Y entonces el arcángel San Rafael va conduciendo a Tobías al encuentro de Sara, y cuando ellos se conocen, inmediatamente se aman y estaban destinados por el Señor a casarse, se casan. ¿Y qué hace Tobías? En la primera noche, la noche de bodas, él dice: vamos a rezar. Antes de estar juntos como marido y mujer, vamos a orar. Y si ustedes leen esa oración, que es preciosa, Tobías dice al Señor: Señor, tú sabes que yo no quiero tomar a esta mujer, que es mi esposa ahora, por puro placer o por lujuria, sino que yo la quiero tomar porque junto con ella queremos glorificarte, queremos alabarte con nuestra vida de familia. Y hacen una oración muy bonita y Dios siente mucho gozo, mucha felicidad de ver cómo esta pareja joven, antes de unirse nupcialmente, ¿no es cierto?, en el lecho matrimonial, primeramente se dirigen a Dios, para que esa unión sea casta, sea pura. Así debe ser también en el matrimonio, la vivencia de la unión. Dios es lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, la unión del hombre con la mujer en el matrimonio, la vivencia de la sexualidad entre ellos es querida por Dios y no es mala en sí mismo, en esa vivencia de gozo, de alegría, de estar unidos física y espiritualmente, pero debe estar precedida entonces por esa unión con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, se puede integrar esta vivencia de la sexualidad con el amor a Dios y con el amor al prójimo, y estar en una integración perfecta consigo mismo, con el prójimo, con Dios, con la naturaleza. Y eso es lo más bonito que puede ocurrir a una familia, porque si existe esa pureza, esa vivencia de la castidad, seguramente que también se irá traspasando a los hijos y todos podrán mantenerse en la presencia de Dios. Eso es lo ideal en una familia cristiana. El fin último de la familia humana, del matrimonio plural, es no solo la unión, entonces, de la pareja, del hombre con la mujer, porque así lo ha destinado Dios, no el hombre con el hombre, no una mujer con una mujer, sino el hombre con su mujer. Si lo quiere Dios, es entonces estar unidos, amarse. Esa es una finalidad. Pero otra finalidad que aparece también en el libro del Génesis es la procreación. Dios da esta orden a estos primeros casados, ¿no es cierto?, Adán y Eva. Los bendice y les pide que se multipliquen, que se reproduzcan, que llenen la tierra, que la pueblen y que administren la tierra para la gloria de Dios y para el bien de la familia humana que se propaga por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio? Justamente lo contrario. Vemos en estas normativas que hay, ¿no es cierto?, de las grandes organizaciones mundiales, etcétera, OMS, ONU, etcétera, que lo que se busca hoy en día es despoblar la tierra. Ojalá que la familia humana vaya disminuyendo. Lo contrario de lo que manda Dios. ¿Y cómo se intenta hacer eso? Promoviendo justamente todo lo que va en contra de la castidad. Entonces, se están cometiendo tantos pecados hoy en día que tienen como finalidad que cuidar la tierra, cuidar la Pachamama, tal vez, ¿no es cierto?, como algunos quieren, ¿no? Este culto a la tierra, que es algo idolátrico, algo diabólico, ciertamente, considera que la tierra como planeta tiene más valor que el ser humano, y que el ser humano muchas veces es como un virus que la está destruyendo, y hay que despoblar un poco la tierra, hay que disminuir la población mundial para que la tierra pueda sanarse, entre comillas, ¿no? Esa mentalidad claramente no es cristiana, porque vemos en la Biblia que el mandato que Dios da es justamente lo contrario. Llenen la tierra, pueblen la tierra, que las familias sean fecundas, que la unión del hombre con la mujer esté abierta a la vida. Esto lo dice el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en una encíclica llamada Humane Vitae, que es proclamada poco tiempo después de terminar el Concilio Vaticano II, donde él expresa claramente que el gran pecado que se está cometiendo en esos años, ya desde el año 69, con el Mayo francés,
con esta proclamación del amor libre es la mentalidad anticonceptiva. Entonces, veamos que una mentalidad anticoncepcional, es decir, que está cerrada a la vida, es realmente el inicio de una destrucción sistemática de la familia y de la virtud de la pureza y de la castidad en general en la sociedad, pero principalmente hoy en día se está atacando a los niños y a los jóvenes en este punto. Entonces, sexto mandamiento, no cometerás acciones impuras, ¿no? Esto significa muchas cosas, ¿no? Para los jóvenes, para los adultos, los que están casados o los que no están casados, los que somos religiosos, los que somos sacerdotes o religiosas, todos estamos llamados a vivir este mandamiento como un acto de amor a Dios sobre todas las cosas, como dice San Juan Pablo II, como un don, como una entrega, como un misterio. En la teología del cuerpo, justamente San Juan Pablo II dice que nuestro cuerpo es un sacramento vivo que tenemos, es un misterio de unión con Dios y con el prójimo. Los que somos célibes, es decir, los religiosos, los sacerdotes, las monjitas, también tenemos una vocación de ser esposos o esposas. Claro. ¿Por qué? Porque la monjita es la esposa de Cristo. El sacerdote es esposo de la iglesia, ¿cierto? Como otro Cristo. Pero esa dimensión esponsal se vive como una donación del cuerpo, ¿ya? Para el bien de la iglesia, de la evangelización, la vivencia del celibato como una ofrenda de amor. Entonces es maravilloso entonces verlo desde este punto de vista, ¿cierto? El celibato no es una represión de lo que son los instintos y las pulsiones que están en todo ser humano, sino que es una forma de vivir el amor, claro, por supuesto, con la ayuda sobrenatural de la gracia, de tal modo que mi cuerpo sea una entrega universal a la iglesia. Y esa es una vocación esponsal, de esposo, como dice el Papa San Juan Pablo II. Es precioso entonces irnos introduciendo en la teología del cuerpo que nos indica este Papa querido, ¿cierto? San Juan Pablo II, que hoy se está conociendo más y más y que es más necesaria que nunca, porque con esta terrible ideología del género que justamente niega el cuerpo como parte de la persona humana, entonces se está yendo a una mentalidad totalmente anticristiana. Me explico. ¿Qué dice la ideología del cuerpo? Que nosotros no somos cuerpo y alma, sino que somos una conciencia que se autopercibe hombre, aunque tenga cuerpo de mujer, ¿no es cierto? O se percibe mujer, aunque tenga cuerpo de hombre. Entonces eso lleva al homosexualismo como si fuera prácticamente algo natural, algo totalmente normal, ¿ya? Claro, puede haber también una autopercepción heterosexual, algo normal, pero hoy en día eso es una posibilidad más, ¿ya? Y hoy en día también se está ampliando esto a una horrible depravación, ¿no es cierto?, de unión con animales, transespecie, no solamente transsexualismo, y tantas otras cosas que están destruyendo justamente lo que es la imagen y la semejanza de Dios que está en nosotros, en cuanto somos cuerpo y alma, ¿ya? Y en cuanto estamos llamados a vivir en familia. Entonces, ahora quisiera pasar a definir qué es la familia, habiendo ya intentado, tal vez de un modo un poquito desordenado, ¿no es cierto?, definir qué es la castidad. Resumo rápidamente, la castidad sería la integración de todos nuestros impulsos y afectos en el amor verdadero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es decir, en la finalidad del ser humano, integrar, unir estas dimensiones más biológicas, más instintivas de nuestro ser, más afectivas, de un modo que vaya parejo con esta finalidad espiritual que de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso sería la castidad. Es integración, no es vivir desintegrado con mi propio cuerpo. Es decir, que pueda amar a Dios no solo con mi mente, con mi voluntad, sino con todas las fuerzas de mi ser, con todos mis instintos incluso. Es una visión muy bonita, ¿no es cierto? Porque eso significa que la castidad no es solo reprimir instintos, ¿no? Claro que hay que combatir,
Hay que combatir contra los impulsos desordenados para vivir la castidad. Y eso puede ser una cruz muchas veces. Pero cuando ya se tiene el hábito de la castidad, es algo tan precioso, tan bonito, porque se vive permanentemente en la gracia de Dios. Y por nada del mundo quisiéramos perder esa relación preciosa con Dios y esa visión mucho más integradora, más verdadera y auténtica con el prójimo. Entonces, esto nos ayuda a vivir mejor en familia. En familia, ¿qué es familia? Bueno, sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad humana. Todo se basa en la familia, ¿ya? Y la familia es un modo que nosotros tenemos de representar a Dios también. Es decir, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no solo por nuestra condición espiritual y corporal, como acabo de explicar, siguiendo la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, sino también porque estamos llamados a vivir en familia. De hecho, cuando Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice que lo crea hombre, varón y mujer. Hembra. Entonces, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Algo hay en el varón que representa a Dios de un modo muy particular, en su dimensión física, mental, espiritual, y algo hay en la mujer que representa también a Dios en esa femineidad que traspasa toda su alma y todo su cuerpo también. Porque permite que estos dos seres, hombre y mujer, se complementen, uniéndose, siendo una sola carne, con la bendición de Dios, y entonces a partir de esa unión brota la vida, porque la familia tiene que estar abierta siempre a la vida para poder ser un amor auténtico, ¿no es cierto? Y así se completa la imagen de Dios, que es uno y trino. Son tres personas y un solo Dios. En esta comunidad de personas divinas encontramos la esencia de la familia, la unión perfecta y esta trinidad de personas que se aman tanto, se quieren tanto y que cada una tiene su papel propio, su propia jerarquía también dentro de la Santísima Trinidad, de la familia divina, pero que hace con que todas tengan la misma dignidad divina. El Padre no tiene más importancia que el Hijo porque sea la fuente de todo, ¿no? El Hijo procede, es engendrado por el Padre, pero el Hijo no es menos que el Padre en ese sentido de la dignidad, de la naturaleza divina, porque las tres personas conforman un solo Dios, una sola realidad. Lo mismo debe ocurrir en la familia humana, ¿no? El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, pero el hombre tiene un papel y la mujer tiene otro papel. El hombre tiene el papel de ser papá, ser esposo, la mujer de ser madre, de ser esposa. Y los hijos tienen también sus tareas y su papel propio en la familia. De hecho, el primer mandamiento que se refiere al prójimo, luego de los tres primeros que se refieren a Dios, es el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso significa que hay que, hoy en día más que nunca, hermanos, defender la capacidad y el derecho natural y prioritario que tienen los papás de educar a sus hijos. Porque el mandamiento no dice honra al Estado, que te va a adoctrinar con unas ideas fantásticas, ¿no? Para que tú seas muy libre en tu manera de amar y de desarrollar. No dice eso el cuarto mandamiento, dice honra a tu padre y a tu madre. Y eso significa que los hijos deben someterse a la educación de los papás y los papás no pueden delegar esa formación de los hijos en el Estado, toda vez que, sobre todo hoy en día, el Estado está propinando un adoctrinamiento que lleva a los niños a vivir no precisamente en la castidad. Entonces es fundamental recuperar este vínculo de los hijos que respeten a sus padres y de los padres que asuman su tarea de educar bien a sus hijos. Hoy en día, hermanos, entre paréntesis, pienso yo que el homeschooling o la escuela hogar es algo fundamental en toda casa y en toda iglesia doméstica. En todo hogar cristiano tiene que haber algo de homeschooling. ¿A qué me refiero? ¿No? Que, claro, el homeschooling más radical es cuando los niños no van al colegio y se educan con los padres y también con un grupo de familias que tienen un pensamiento cristiano afín y van educando a sus hijos de manera tal que los puedan proteger de todo este adoctrinamiento de la ideología de género, de la educación sexual integral
que es una depravación que se está comunicando en los colegios a nuestros niños, para que ellos se inicien sexualmente de una manera pervertida desde la más temprana edad. Porque eso es la educación sexual integral. Es decirle a los niños que ellos no tienen capacidad de vivir la castidad. Por lo tanto, desde muy temprana edad se les enseña a practicar la sexualidad, ya sea solos, en forma autoerótica, o con otros, en forma hetero o homosexual también, de la manera más depravada posible, ¿no? Y el único cuidado que se les pide a los niños es que se protejan de enfermedades venéreas y se protejan de la venida de una vida. Lógicamente que con esa posición tan egoísta, tan pervertida, tan depravada, la vida humana que puede brotar de una unión sexual es vista como una enfermedad, como un daño. Hay que protegerse de eso. Por lo tanto, esa mentalidad anticonceptiva que denunció San Pablo VI está más presente hoy que nunca, ¿no? Y a los niños se les dice que, mira, es una virtud que tú uses un preservativo, o a las niñas que tú uses un anticonceptivo. Es una virtud porque se da por hecho que los niños y los jóvenes a muy temprana edad hoy ya tienen y mantienen relaciones prematrimoniales. Es una pena, hermano, pero es así. En estos países que vemos que son muy progresivos, muy a la moda, muy modernistas, ¿cierto? Como en Alemania y otros, ¿ya? Donde ya se está bendiciendo a parejas homosexuales y se está yendo muy, muy adelante, ¿no es cierto? En todo lo que es la agenda del demonio para destruir la familia, se empezó de a poco. Se empezó primeramente con eso, abriéndose a esta mentalidad anticonceptiva. Yo sé, me consta que muchos sacerdotes y obispos décadas atrás no estaban de acuerdo con la encíclica del Papa Pablo VI, ¿cierto? Que hablaba que la anticoncepción siempre es un pecado grave. ¿Ah? Es decir, tomar anticonceptivo, aunque sea dentro del matrimonio, de la familia, ¿no es cierto?, constituida con la bendición matrimonial, es un pecado grave, porque se está quitando el sentido esencial y primordial que tiene la familia humana, ¿cierto?, que es no solamente unirse en el amor de pareja, sino también estar abierto a la vida. Una familia que no está abierta a la vida, un matrimonio que no está dispuesto a recibir los hijos que Dios le dé, es un matrimonio que vive en pecado entonces, porque con esa mentalidad anticonceptiva se cierra a el propósito que Dios le ha dado a la sexualidad humana. Eso no quiere decir, según el Papa Pablo VI, que no se pueda tener una paternidad responsable. Si un matrimonio quiere tener hijos, puede programarse para tenerlos con los métodos naturales de la regulación de la fertilidad de la mujer. O si quiere espaciar el número de hijos, también lo puede hacer sin pecar en ese sentido. Pero ese método natural, o el método conocido de Billings, más o conocido hoy en día, ¿no es cierto?, porque fue el gran médico que desarrolló este método natural para planificar la familia de manera cristiana, no va contra la ley de Dios, porque está siempre abierto a la vida. Pero si tú pones un método de barrera, un preservativo, un anticonceptivo, entonces le estás torciendo la mano a Dios, que dice, la vida sexual tiene una finalidad, solo, exclusivamente dentro del matrimonio, para el amor mutuo de la pareja, para demostrar el amor a Dios sobre todas las cosas y para estar abiertos a la vida. Entonces, con esa mentalidad anticoncepcional, ya se fue destruyendo el sentido de la familia humana. Y, como digo, en estos países nórdicos primeramente, y ahora en todos los países del mundo occidental en general, ¿no? Se le dice a los niños que una buena educación sexual consiste en usar preservativos, usar anticonceptivos, dando por hecho que ellos van a tener relaciones con otros niños, ya sean hombres o mujeres, o en forma bisexual y cualquier cosa que sea cada vez más absurda, ¿no?, que están realmente transmitiendo. Pero hay que cuidarse de las enfermedades venéreas, como ya dije, y de la vida, de que venga un hijo. Claramente eso no es de Dios, es totalmente anticristiano. Hermanos, ¿cómo podemos dejar que le enseñen eso a nuestros niños, ¿no? Un papá o una mamá tiene que tener conciencia de qué es lo que le están transmitiendo en el colegio a sus hijos.
Por eso yo celebro a las familias que logran hacer esto, que no es fácil, tener un homeschooling y proteger la educación de sus hijos. Y ciertamente ellos van a aprender mucho mejor los contenidos en su casa con sus papás, van a tener una vida familiar mucho mejor desarrollada y hay experiencias muy hermosas en muchos países en este sentido. Ahora, si no se puede lograr el homeschooling total y absoluto, ¿no es cierto? Se puede lograr algo intermedio, ¿no? Y en el sentido de que los papás sigan con esta mentalidad, nosotros somos los encargados de la educación de nuestros niños y por lo menos puedan dialogar cada vez más con ellos, preguntarles qué están aprendiendo en el colegio, qué les están enseñando y si están enseñando algo que es impropio, que va contra la ley de Dios, contra la ley natural, contra la fe cristiana, explicarles bien por qué no se debe pensar así y no se debe actuar así. A eso llamo yo un homeschooling intermedio, digamos así, una posibilidad de interferir en la educación de los hijos con absoluta prioridad. Los papás tienen que preocuparse de esto y entrenarse más, formarse más, ¿no? Y vivir en primer lugar ellos la castidad para poder transmitirle eso a sus hijos y prepararse para enseñar estos temas que los niños necesitan saberlo hoy cada vez más a temprana edad, porque en otros ambientes, en el colegio, en las redes sociales, en la música, en el cine, en todo tipo de influencia que la sociedad nos está propinando, les va a llegar esa información, pero seguramente de una manera equivocada. Entonces, es mucho más importante que los papás o los tutores cristianos de los niños le transmitan una buena educación afectiva y sexual a sus hijos, a modo de una verdadera vacuna, ¿cierto?, que cree unos anticuerpos cristianos ante esta maldad que se está enseñando hoy a todos los niños prácticamente del mundo, por lo menos del mundo que nosotros conocemos de nuestra cultura, que ya no es tan cristiana, es una cultura occidental apóstata del cristianismo, porque se está yendo definitivamente contra la ley de Dios, destruyendo lo que es lo más precioso en la familia. El respeto a los padres, ¿cierto? En primer lugar, fíjense también que esto debe significar que los papás le enseñen a sus hijos la verdad, ¿no? Usar anticonceptivo no es correcto, no es bueno, aunque todos lo hagan, aunque vayan al centro de salud familiar, al hospital, ¿cierto? Y le digan y traten de meterle eso. Tratemos de que los niños sigan mejor la castidad. Si no tienen que tener miedo a las enfermedades venéreas o a quedarse esperando un hijo antes de tiempo, si viven la castidad, porque la castidad para un joven es vivir el sexto mandamiento, es decir, no fornicar, no tener relaciones antes del matrimonio, llegar con virginidad al matrimonio. De tal modo que, como dice el Papa Juan Pablo II, en el momento del matrimonio, el hombre puede entregarle como un don a su mujer su cuerpo virginalmente, y lo mismo la mujer al hombre. A eso hay que tender. ¿Por qué pensar que los niños de hoy, los jóvenes de hoy, no pueden vivir ese ideal, ese valor, esa virtud cristiana? Sí pueden, claro que pueden, porque eso es lo natural que está en el hombre y eso es lo que Dios nos pide y esa es la orden que tenemos con los 10 mandamientos, ¿no? Cuando no se cumple esto, ¿no es cierto? Y se permite que se vaya dando la fornicación, es decir, relaciones prematrimoniales y relaciones indebidas antes de tiempo, bueno, simplemente damos por hecho que ese mandamiento ya no corre. Entonces Dios se equivocó. Nosotros somos más inteligentes que Dios y entonces nos vamos organizando de otra manera más moderna. Pero ciertamente el que sale ganando con eso es el demonio, porque se va a llevar muchas más almas al infierno y va a tener mucha gente infeliz, desgraciada, muerta espiritualmente, es decir, en pecado mortal. ¿Para qué decir las consecuencias cuando una persona joven se queda esperando, ¿cierto?, un hijo? Las relaciones que hay indebidas en las fiestas, en los bares, en los encuentros de los pubs, etc., en todos estos movimientos que se hacen en la noche, no sé, sobre todo estas celebraciones totalmente orgiásticas que hoy en día se celebran entre los jóvenes. Y de ahí viene muchas veces la vida, porque no siempre funcionan los métodos anticonceptivos o no siempre se usan
entonces viene la vida. Pero ya tenemos todo solucionado desde el punto de vista diabólico, porque para eso existe el aborto. Y también dice la ONU hoy en día que el aborto es un derecho fundamental del hombre, imagínense. Un derecho ahora es matar una vida. Es algo tan triste ver cómo se busca también en las leyes que esto sea algo normal, que el aborto se puede en esta causal, en esta otra justificación, etcétera, pero en el fondo liberarlo completamente. Porque no puede ser que alguien que no quiere tener un hijo lo tenga. Yo decido si viene este hijo al mundo o no viene. Porque fue un error, porque, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y ahí estamos atentando contra el quinto mandamiento. No matarás. ¿No? Somos una sociedad criminal, una sociedad mortífera, una cultura de la muerte, como denunció San Juan Pablo II. Entonces, la destrucción de la familia va conllevando una cultura cada vez más destructiva del propio hombre. Cuando no respetamos la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, entonces simplemente ya nos transformamos en bestias. Vivimos como si Dios no existiera. Y eso es algo tan triste, ¿no? Porque realmente imposibilita que pueda formarse un ambiente adecuado en nuestra sociedad para que surjan familias verdaderamente cristianas. Por eso el aborto nunca, pero el aborto ocurre cuando estamos permitiendo que un niño pequeño, una niñita pequeña, ya en una fiesta muy prematura, esté dando besos, esté pololeando, se dice aquí en Chile, esté de novio, a muy temprana edad, fomentando eso inclusive. ¿Y para qué? Si sabemos a qué va a llevar eso. Eso va a llevar justamente a que se pueda producir la vida antes de tiempo, es decir, antes del matrimonio. Y la solución muchas veces será el aborto. Por eso, el aborto hoy en día, siendo el crimen más horrendo que existe en la humanidad, tanto cuantitativamente como cualitativamente, porque no hay nada más horrible que matar a un niño pequeño en el vientre de su propia madre, ¿no? Transformando la vida de esa pequeña niña o joven que muchas veces lo hace en forma inducida por otras personas, por el ambiente, por la sociedad, incluso hasta por los mismos padres a veces. Entonces se producen heridas en el alma que estarán para toda la vida. Y si no hay una sanación correcta, con este gran crimen, que es vivir el aborto, se produce también una abertura para que el demonio entre como por una puerta abierta para influir en la vida de las personas, destruyendo completamente la capacidad de ser felices y de estar en gracia de Dios y de algún día formar una familia, como corresponde, ¿no es cierto?, como imagen y semejanza de Dios. Fíjense cómo esta virtud de la castidad, si no se vive, va destruyendo como un dominó que va botando otros y otros y otros todos los mandamientos de la ley de Dios. También no vivir bien la castidad va contra el séptimo mandamiento, que es no robar, porque es ser deshonestos con Dios. Es decirle a Dios, mira, nosotros ahora somos dioses. ¿Ya? No eres tú el verdadero creador y ordenador de nuestra vida. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Es robarle a Dios su derecho de ser Dios. Es mentir también, octavo mandamiento, porque es creer que estamos viviendo el amor, pero no es un verdadero amor. No es un verdadero amor la relación homosexual, la relación prematrimonial, la relación de adulterio, la relación, ¿no es cierto?, de autoerotismo. Nunca será un verdadero amor, nunca será algo normal. Gracias a Dios el catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente, son pecados graves, gravísimos, que significan pecado mortal, que requiere confesión, arrepentimiento, cambio de vida. Y en realidad, esta vivencia de la castidad, hermanos, nos permite lo más lindo y lo más precioso que tenemos, como ya dije al principio, que es vivir en gracia de Dios y poder formar la familia como Dios quiere, como Dios manda, y ser así realmente imagen y semejanza de Dios. Bueno, podría decir más contenido sobre este tema, pero dejo la oportunidad para si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta.
Padre, hay un comentario en YouTube y yo sí tengo una pregunta también. Bueno, Vamos Itzel adelante. Medina en YouTube dice, buenas noches, gracias Padre. Una de las cosas que vemos, se dice, es que todas las pastillas anticonceptivas son abortivas, ya que el cuerpo de la mujer tarda más de 5 años en desecharlas del cuerpo. Es comentario más bien. Claro. Es probable que sea verdad, pero aunque sea solamente anticonceptiva, ya es algo que va contra la ley de Dios, ¿cierto? Humane Vitae, de San Pablo VI, es una doctrina viva, real, hoy en día. Lamentablemente, este progresismo o este modernismo en que estamos viviendo, inclusive al interior de amplios sectores de la Iglesia, está intentando demostrar lo contrario. Y ahora eso sería normal, pero nunca será normal y nunca será algo aprobado por Dios, ¿cierto? En su divina ley. Por lo tanto, tratemos de ser verdaderos, decir las cosas como son, pero también decirlas con amor, claro. Yo creo que para muchas personas que están escuchando esto es una novedad. Pensar, pero entonces quiere decir que en el matrimonio no se puede tampoco usar pastillas anticonceptivas, etcétera, condones o preservativos. No, no, es un pecado. Quien hace eso está en pecado y debe abstenerse de comulgar incluso, porque es un pecado grave. La unión del hombre con la mujer solo tiene sentido cuando se está abierto a la vida y lo ideal es que sea en el matrimonio, por tanto. Sí, Padre, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los niños cuando son educados en homeschooling? Y luego llega la edad en que tienen que ir a la universidad, que tienen que ir, no sé, que enfrentarse al mundo. ¿Cómo, cómo los papás pueden prevenir ese choque que puede crearse de ese cambio de haber crecido en un mundo protegido y enfrentarse al mundo de afuera? Bueno, ese choque se puede dar inclusive en una situación de homeschooling relativo, como expliqué antes, ¿no? Por ejemplo, cuando los papás realmente se preocupan de educar a sus hijos en este sentido, ellos les están dando a ellos las herramientas para defenderse de una mentalidad que va contra la castidad, por ejemplo, para defenderse de una mentalidad que está contra la vida, que está contra la identidad cristiana, ¿no es cierto?, de reconocer que si tengo sexo masculino soy hombre y sexo femenino soy mujer. Entonces, cuando los papás educan bien a sus hijos y les dan un ejemplo de pureza también, ¿no?, y de castidad ellos mismos, entonces los hijos van a estar protegidos, Marisa, y van a poder estar ya sea en el colegio o en la universidad y vivir su ideal que está enraizado dentro de ellos en un medio de un mundo que es puro pecado, ¿no? Recordemos lo que pasaba con Lot y su familia. Ellos eran justos, ellos vivían la castidad, vivían la fe judía como corresponde, pero estaban en medio de Sodoma y Gomorra, donde prácticamente no había ni siquiera 5 justos aparte de ellos, ¿no? Y por eso tuvo que caer fuego del cielo para consumir esa ciudad, porque realmente es impresentable, ¿no es cierto? Y Dios no puede permitir que una comunidad, una sociedad, una civilización que se pervierte de esa manera continúe, porque cada vez son más almas que al morir esas personas se van al infierno. ¿Sí? Entonces era mejor destruir la ciudad. Y los únicos que estaban ahí eran Lot y su familia. Estamos en una época en que prácticamente se vive como en la época de Noé, donde se vivía en un ambiente de mucho paganismo y de mucha eh, aversión a lo sagrado y a la ley de Dios. Y por eso vino ese castigo tan grande, ¿no? Y estas cosas que están pasando en el mundo, bueno, es por lo mismo, ¿no? Cuando el hombre construye una sociedad sin Dios, acaba por volverse contra el mismo hombre, decía San Juan Pablo II. Y es lo que está pasando hoy, las guerras, las epidemias, todo el daño que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? El aborto, la destrucción de la familia, ¿no? Ver la desorientación de los niños, es porque nos apartamos
de la ley de Dios. Pero si educamos a los niños desde pequeños y les damos las herramientas necesarias para vivir su pureza, para vivir su fe, para vivir las virtudes cristianas, ellos podrán tener contacto con otros niños, con otros jóvenes, y ciertamente va a predominar la educación paterna y materna, ¿cierto? La educación parental, la educación del hogar. ¿Ya? Puede ser que tengan problemas, que tengan caídas, que se contagien un poco con el mundo, pero ciertamente el apoyo de la familia les ayudará a convertirse y a rehabilitarse a tiempo. ¿Ya? Por otro lado, tengo entendido que en el homeschooling las familias también tienen contacto con otras familias que practican homeschooling. Entonces no es que uno los encierre en una cápsula doméstica y no les deje tener contacto con otros niños y con otros jóvenes. No, ellos socializan, pero con otras familias que son afines, con los mismos sentimientos que dice la carta a los Filipenses, ¿no es cierto? Los mismos sentimientos que tenía Cristo Jesús. Es decir, que piensan con los mismos ideales. Entonces se puede ir generando un ambiente social con personas, y son no pocas, que quieren vivir así, de manera cristiana. Y como dice también la Escritura, si tú encuentras un verdadero amigo, has encontrado un tesoro. Entonces más vale tener pocos amigos que sean buenos antes que estar en una relación con miles de personas en medio de la masa, pero finalmente me termino masificando y dejando llevar por la corriente, que es lo más fácil. Sí, es cierto, muchas gracias. Yo no tengo el gusto de conocer a nadie que haya ido a escuela en casa, pero ha de ser muy bonito. Y tal vez sea el único futuro de la iglesia, Marisa, porque Sí, así como está la situación hoy en día, están pervirtiendo todos nuestros niños en los Así colegios. Por lo tanto, hay que pensar seriamente en comenzar con el homeschooling. Sí. Denise, ¿gusta leer Sí. el comentario? sí, mire, hay una señorita, una persona que comenta, dice que tiene tristeza qué tristeza se le causa escuchar su sabio discurso, que ella ha vivido muchos años en pecado, dice, más encima le cortaron las trompas, nunca se casó, se iba a casar y justo el maligno le arrebató todo, incluso casi su vida. Bueno, esa tristeza puede convertirse en alegría, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta persona? ¿Sandra, parece? Sandra. Sandra, quería Sandra. Jesús vino a buscar justamente a quienes nos sentimos pecadores, a quienes nos sentimos engañados por el demonio, a quienes nos sentimos que estamos en el fondo de un pozo, porque para eso vino el Señor al mundo, para liberarnos. Pero lo que nos hace libres, primeramente, es la verdad. Decir la verdad, no ocultar la verdad. Claro, y decirla con amor, es decir, tendiéndole la mano al pecador, al que está caído, y levantándolo y diciéndole, para todos hay una oportunidad de comenzar una nueva vida y de vivir la virginidad secundaria. Como dice la lectura de las 10 vírgenes, ¿no? 5 son prudentes, 5 son necias. Todos estamos llamados a vivir la virginidad. Solamente entrarán al cielo las almas vírgenes, ¿no? Y a eso puede llegar incluso una persona que estuvo sometida por el demonio Asmodeo, como fue el caso de María Magdalena, que tenía estos 7 demonios, entre ellos la lujuria, ¿cierto? Y sin embargo se transformó en una virgen, con la virginidad secundaria, es decir, un alma que se redime de ese pecado y que camina en la pureza, en la castidad, en el amor de Dios, puede llegar a ser considerada por Jesús como una verdadera virgen. Fíjense que cerca del tema de la castidad, se puede ser aparentemente casto, puro, pero no serlo en el fondo, ¿no? Porque una persona que vive la castidad, ya en el sentido de no tener relaciones indebidas con nadie, ni consigo mismo, ni ver pornografía, etc., claro, está cumpliendo bien con el sexto mandamiento. Pero ¿qué pasa si esa persona es orgullosa, por ejemplo, y no tiene amor, no le tiende la mano al que lo necesita, etc.? ¿De qué le sirve tener esa virtud de castidad si no tiene caridad? Dice San Pablo claramente, ¿no? En la carta a los Corintios. Yo puedo entregar mi vida a las llamas incluso, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la castidad sin caridad no sirve de nada, no es una verdadera pureza del alma.
Pero claramente no se puede tener caridad si no hay pureza, si no hay castidad, ¿ya? Entonces, la castidad es una condición fundamental para poder agradar a Dios y poder vivir en su gracia. La Santísima Virgen, entonces, es la purísima, ¿no? Es la Inmaculada Concepción, nunca hubo en ella nada que fuera sucio, que estuviera dañado en su aspecto, ¿no es cierto?, emotivo, sexual, afectivo. Todo estaba integrado perfectamente en su amor a Dios, en su ser esclava del Señor. Y ella logró también que San José fuera también este hombre purísimo, un verdadero compañero, un verdadero esposo, un verdadero guardián y protector y custodio de la pureza de María y del niño Dios, ¿cierto? Entonces, en San José yo he descubierto que está el modelo para muchos hombres. Conozco hombres que han salvado la vida, espiritual me refiero, con la devoción a San José, porque en la medida en que nos encomendamos a él, en que descubrimos la presencia paternal de este gran santo, que es nuestro Padre espiritual, es Padre de toda la Iglesia, ¿cierto? Como lo declaró San Juan Pablo II, ¿ya? Entonces, nosotros podemos semejarnos más a él, me refiero a los varones, semejarnos a él y unirnos a su virtud, ¿ya? De ser protectores de la mujer, protectores de la esposa, protectores del hijo, protectores de la vida. Y para eso vale la pena entonces luchar por la castidad y dejar de lado todo aquello que nos aparta de una vida que verdaderamente agrada a Dios, ¿cierto? Es cierto. Déjeme leer un comentario de YouTube para luego pasar aquí a otro que está en Zoom. Adriana Trejo, ella es compañera de nosotros, dice, qué interesante y actual lo que el padre Raimundo habla. Gracias por su orientación. Gracias, Adrián. Denise, sigue. Sí, hay otro comentario. Dicen, las familias antiguas recibían todos los hijos que Dios les daba, y eso era más difícil de educar, pero nos dieron una mejor educación, sin cartón, pero una educación con valores y principios. Dice, yo soy orgullosa de la familia en la que nací. Mi madre tuvo 14 hijos por parto normal y fue una madre única. Y hoy es tan distinto y me da pena, mucha pena. Es un muy buen tema de Raimundo. La familia es lo más importante. Creo que es un comentario de Angélica Giancafio. Sí, toda la razón. Angélica es de nuestra parroquia de San José de la María. Lindo su comentario. Y tiene toda la razón. Precioso. Pero ¿por qué no podemos recuperar eso? ¿Usted cree, Denise o Marisa, que es imposible hoy en día formar familias como eran antiguamente, verdaderamente cristianas? Sí, que ha sido una campaña de varias décadas atrás, de que en México, por ejemplo, nos metían en la televisión, en todas partes, la familia pequeña ve mejor. Entonces se empezaron a meterte en que siendo nada más 1 o 2 hijos y no tengas más, porque ese era el ideal, como que para que vivieras bien y más que todo con cosas materiales, ¿verdad? De que, pues, que es lo que meten, ¿no? Y primordialmente que entre menos les vas a dar más como calidad de vida, aparentemente. Y después pues viene el adoctrinamiento de medios y todo, ¿verdad? De tus derechos. Le llaman derechos a... Derechos reproductivos, por ejemplo. Así es. Derechos a matar a tu hijo, derechos a... Sí, exactamente, a todo, de que... Y hasta sentirte, no sé, perro y cosas así, ¿no? Que han llegado ya casi de locos. Y la otra locura es la del transhumanismo, que tenemos que unirnos con las máquinas, sí. Transformarnos en robots. Y después, de lo cual no estamos tan lejos, porque hoy en día vivimos con la pantallita mirándonos, ¿cierto? Como que la realidad fuese más virtual que lo que nos rodea, ¿cierto? Sí, eso está caminando muy fuerte. El otro día fui a una tienda en especial, entonces decía pagar con la mano. Y yo ponía mi tarjetita ahí arriba y no pasaba nada. Y ponía la tarjetita y no pasaba nada.
No, pues no, pues no pasa nada porque ese aparatito te lee las venas de la mano y pues lo tienes que hacerlo primero, ajustar todo, pues apuntarte y anotarte para que se lean los dedos de tu mano. Dije, no, qué miedo. Cada Entonces, vez te pues parece más a Apocalipsis 13, ¿no? Esa Así marca es, sí. sin la cual no se puede comprar ni vender. Bien, Y bueno, y surgirán más modas, como decía la Santísima Virgen en su aparición de Fátima, en 1917, que ofenden a Dios. Son modas del modernismo o del progresismo, como se dice hoy, que van avanzando justamente hacia una forma de vida cada vez más anticristiana, como denunció San Juan Pablo II, formando una anti-iglesia, ¿ya? Y un antidecálogo, también decía el Papa Benedicto XVI. Entonces, uno puede aparentemente ser cristiano, pero si piensa de esta manera mundana, no lo es. Está siendo un anticristiano, un anticristo. El espíritu del anticristo está muy fuerte hoy en día. Sin embargo, la Santísima Virgen dice que si nosotros oramos con el Santo Rosario, podemos revertir la situación. Cuanto más rezan las familias hoy en día, ahora supe que el 7 de octubre de este mes comenzó el Gran Rosario Mundial de Familias. Y eso es una maravilla, porque si se logra que las familias recen el rosario, pasan cosas maravillosas, ¿no? Yo quiero dar el testimonio de una familia que es de nuestra parroquia y que hoy me decían con lágrimas en los ojos, por lo menos la mamá, lo feliz que están, porque hasta hace unos meses atrás los niños no querían ir a la iglesia, ellos estaban también muy peleados, marido y mujer, etc. Pero ahora con el Santo Rosario y la unión a la Eucaristía, ha cambiado todo. Ahora los niños son monaguillos, ¿no es cierto? Y están todos muy contentos, unidos a la iglesia. O sea, se puede producir un cambio. También en los días de hoy es posible la conversión, es posible salvar la familia, ¿ya? Y así dice la Virgen, finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, si estamos con la Santísima Virgen y rezamos el rosario como ella nos pide y todo lo demás que ella nos pide, ¿no? Como lo ha dicho en Medjugorje, una manifestación de la Virgen en la cual yo creo mucho. Ya esto no es obligatorio que todo cristiano lo crea, pero yo sí particularmente, porque estuve allá, lo vi, lo experimenté, y para mí es clarísimo que ella se está manifestando. Y el consejo que ella nos da es, además del Santo Rosario, el amor a la Eucaristía, la confesión mensual, el ayuno los miércoles y los viernes y la lectura diaria de la Sagrada Escritura. Si hacemos eso a nivel personal y en familia, bueno, ya tenemos grandes herramientas para vencer la masa, ¿cierto? Para vencer este modernismo que nos arrastra. Sí, no es cierto. Bueno, hay una pregunta en YouTube, dice, es María. Padre, disculpe usted mi pregunta, ¿a qué edad los padres de familia deben de hablar con sus hijos acerca del tema de los preservativos y cómo pueden los padres de familia hablar de la sexualidad sana? De antemano, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Como el demonio a través de sus estamentos está logrando, ¿no?, en los colegios, hablar lo más tempranamente posible, porque hoy en día esto se está transmitiendo incluso en pre-kinder, o sea, antes de la enseñanza básica, ya se está induciendo la educación sexual integral, por lo menos en este país, Chile. Lamentablemente, ¿no es cierto?, hay que tomar las riendas de esto y dentro de lo posible, cuando los niños ya tienen uso de razón y cuando no la tienen también, hay que mostrarles, claro, de manera gradual, de manera que sea apropiada para la edad de ellos, cómo debe ser una verdadera educación sexual y afectiva. E irles explicando bien cómo viene la vida, ¿no es cierto? Ya creo yo que no podemos hablar de la cigüeña o de que los niños se compran en una tienda o cosas así, sino decir la verdad, pero con palabras más genéricas, ¿no es cierto?, con explicaciones más adecuadas a la edad de ellos. Pero desde temprana edad ya hay que estar hablando y previniendo a los niños, porque hoy en día, lamentablemente, una de las causas principales de abuso que hay a los niños procede ya no tanto de mayores, sino que de menores.
con esta misma educación pervertida y pervertidora, entonces los niños están abusando de sus propios compañeros. Ya el bullying, que antes era simplemente de decir cosas pesadas o golpes, etc., ahora ya se traduce en abuso sexual directamente, ¿no? Y se está dando esto dentro de los colegios. Y entonces hay que darle las herramientas a los niños, ¿no? Y enseñarles bien, ¿no? Cómo se pueden defender. No me refiero en un sentido de violencia, pero sí cómo pueden estar prevenidos para evitar ese tipo de abuso, que no solamente es sexual, puede ser también de conciencia, ¿no? Porque cuando un mayor o otro menor le enseña a un niño, ¿ya?, cosas que son pervertidas, está abusando de su conciencia. Entonces hay que prevenirlos, hay que hablarles entonces hoy a temprana edad, apenas puedan entender ellos, hay que explicarles estas cosas, porque en el ambiente en que nos movemos simplemente se nos van a adelantar si nosotros no lo hacemos antes y correctamente. Hay una pregunta aquí de Sandrita, dice: padre, ¿es verdad que hay un país que solo permite tener un solo hijo? Pienso que eso ocurrió un tiempo en China, ¿cierto?, donde se permitía tener una sola hija y un solo hijo, no podían haber dos niñas, ¿no? Entonces, en regímenes que son así, colectivos, ¿no es cierto?, colectivistas, quiero decir, donde todo está programado y mandado desde el poder central, esas cosas suceden, ¿sí? Y probablemente vamos avanzando hacia un mundo cada vez más sometedor de las libertades individuales y menos respetuoso de la familia humana, ¿cierto? Entonces, hay que estar preparados, ¿cierto?, para ir a contracorriente. Pienso que no podemos dejarnos llevar así fácilmente por lo que el mundo hoy día nos está dictando, porque vemos quién está al mando del mundo. Es el espíritu del anticristo. Entonces, cuanto más tengamos esa conciencia de que, como decía el Papa Francisco, hay que navegar contra corriente, mejor. Y tratar de unirnos al Señor con diente y uña y con estas herramientas que nos dice la Santísima Virgen, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿cierto?, y poder actuar de acuerdo a nuestra conciencia y no como dictan leyes injustas, ¿no? Frente a esas leyes injustas que dicen solamente puedes tener un hijo, o tienes que esterilizarte, o tienes que abortar, o tienes que esto y lo otro. Es decir, no, primero obedeceré a Dios, después a los hombres. Amén. Amén, así debe de ser. Pues en YouTube no hay más preguntas. Aquí tampoco, ya. Y aquí tampoco. No sé si hay algo más que agregar. Pero a mí también me gustó mucho la conferencia, porque esto nos puede llevar a una siguiente conferencia de ver cómo podemos aportar nosotros como seres humanos, como apostolado, de nuestras familias, con nuestros conocidos, a tratar de hacer de este mundo algo más como Dios quiere que seamos. Cierto. Hay que ser valientes y enseñarle a nuestros hijos, como dice Sandrita, ¿no? Hay que hablar de esto. ¿Y cuántos papás que tienen miedo de decirle a sus hijos que la masturbación es mala, que no hay que tocar el cuerpo de forma indebida? Y si no lo hacen, bueno, simplemente los niños van a caer en ese vicio, porque en el colegio probablemente les van a decir que es normal, que es natural, que no hay problema, ¿no? Y sabemos que no, que es un pecado gravísimo y que destruye el alma, ¿cierto?, de los niños y de cualquier persona que lo practique. ¿Ya? Y por lo tanto creo que hay que informarse más en esto, Marisa, y tratar de buscar más educación adecuada, cristiana al respecto. Insisto que la teología del cuerpo de San Juan Pablo II vale la pena estudiarla, conocerla mejor, y nos va a ayudar mucho para poder enfrentar estos errores en los cuales estamos sumergidos hoy en día. Así es. Acaban de llegar otras 2 preguntas de su parroquia o comentarios. No sé si gusta leerlas, Denise. Sí, mira, primera dice Sandra: yo le enseñé a mis hijos que nadie puede tocar su cuerpo, menos sus partes íntimas, solo su madre para lavarlos. Y si alguien llegara a tocarlos, que le dijeran inmediatamente.
Ese es un comentario de ella. Y por el otro, Laura del Carmen dice, los matrimonios jóvenes de hoy día no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas regalonas. Los perrijos. Sí, los perrijos. Sí. Pero claro, sí, el comentario de Sandra es muy oportuno porque esto que ella le enseñó a su hijo o hijita es tan bueno, tan importante y a lo mejor le puede cambiar la vida, ¿cierto? Porque si no se lo dice ella, va a recibir un comentario de otra persona, de otro amigo, de otra red social, etcétera, que lo puede desviar. Entonces, hay que entrar en este camino, ¿no es cierto?, de darle una verdadera educación también en ese aspecto a nuestros hijos. Así es. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. Una conferencia muy productiva que tiene mucho futuro, con todo el favor de Dios. Que este sea el principio de que podamos hacer algo más por nuestra gente. Así es. Le agradecemos entonces a estas hermanas que han permitido que se realice esta charla. Les agradezco la invitación y le pedimos a la Santísima Virgen que nos vaya guiando por el camino de la castidad y la pureza, como lo hizo con su discípulo amado, su hijo querido, San Juan Evangelista. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo.